7:09 de la mañana. Amigas, amigos, continuamos. Nos interesa abordar el tema de la seguridad, porque evidentemente es el problema más importante que enfrenta el país. El gobierno ha anunciado serie de medidas, una serie de correctivos para enfrentar las mafias, el crimen organizado, y uno se pregunta o trata de hacer una suerte de evaluación. ¿Será que está funcionando? ¿Y eso por qué? Un nuevo episodio, un nuevo incidente se produjo el día de ayer en la cárcel El Inca, acá en la capital de la República. No hubo muertos, no hubo heridos, enhorabuena. Sin embargo, tampoco se ha proporcionado detalles de qué es lo que sucedió, en definitiva, ¿no? Pero esto sucede días después de que se produjo una suerte de requisa de armas, de dispositivos, que es típico que existan en las cárceles, ¿no? Y, en fin, se pueden hacer conjeturas, pero es solo un elemento más dentro de toda la problemática, porque las muertes violentas continúan, al menos en la zona 8, allá en la provincia del Guayas, es realmente desesperante, ¿no? Porque siguen habiendo este tipo de episodios. Así que hemos invitado a dos expertos para que nos den una suerte de contextualización sobre lo que estamos viviendo. Se trata de John Garicoa, él es licenciado en criminología y especialista en seguridad, y Alexandra Zumárraga, exdirectora nacional de rehabilitación social. Gracias a los dos por participar en este tema. Me gustaría tal vez una primera lectura de los dos a propósito de lo que estamos viviendo. Decía que lo de ayer es un evento que simplemente nos permite, digamos, darle seguimiento a esta temática. ¿Cómo observa lo que hemos vivido en los últimos tiempos? ¿Ha habido un giro de timón o no? John, empecemos con usted. Buenos días. Mi estimado, muy buenos días. Mi estimado Andrés, buenos días. Mi estimada Alexandra, muy buenos días. Gusto de compartir por este medio. Definitivamente la problemática la conocemos, la problemática se repite lamentablemente, y cuando es el tema donde aterrizamos la situación y el conflicto, pues es la pregunta que tenemos que hacer a las autoridades. No obstante, pues hay múltiples recomendaciones con respecto a cómo llevar de mejor manera el control de cárceles, cómo llevar de mejor manera toda esta problemática, y creo que una de ellas, yendo así a lo rápido como el tema inicial, es que cada una de las cárceles tiene que tener esa autogestión dentro de la parte económica para poder tener el mantenimiento a cada una de ellas, porque las necesidades económicas siempre van a existir en cada una de ellas, y si no cambiamos la política de autogestión, poco o nada se puede avanzar. Ok, una primera lectura, como decía, desde su punto de vista. Alexandra, ¿qué me puede comentar? Bueno, los hechos, buenos días y muy amable por tu invitación, Andrés. Buenos días, John. El día de ayer lo que se suscitó para mí fue un hecho de terror histórico, porque en la historia del país jamás se habían retenido ni secuestrado a abogados dentro de una prisión. Cuando los abogados asistimos a las cárceles, bueno, vamos con cierta tranquilidad, porque sabemos que los presos nos van a respetar, puesto que significamos para ellos su defensa, ¿no? El día de ayer se retuvieron a 4 abogados, 2 mujeres y 2 hombres, y lo que me parece más extraño es que fueron presos que salieron del calabozo, es decir, de un lugar donde estaban retenidos por su seguridad. Entonces esto me hace pensar que incluso fue con la complicidad de los guías penitenciarios. ¿Quién les abrió la puerta? ¿Cómo llegan al lugar donde los abogados visitamos de ese centro de detención provisional? Fueron más o menos 60 o 70 presos que llegaron ahí y los retuvieron. Esta paz para los abogados que visitan o visitamos las cárceles se termina, porque vamos a llegar ahí con el temor de que puedan atentar con nuestra integridad. Incluso defensores públicos fueron retenidos el día de ayer. No hay explicaciones del Sistema Nacional del SNAI sobre lo acontecido el día de ayer, lo cual es más preocupante aún. Porque ¿cómo se dieron estos hechos? Si el día martes ya hubo una requisa por un amotinamiento previo, ¿cómo es que se pudieron seguir suscitando estos hechos? Porque los presos de los que se habla, que retuvieron a los abogados, son de la banda de los Tiguerones, y cómo podían estar mezclados con la banda que ahí predomina, que es la de los Lobos, del GDO de los Lobos. Entonces es como que todavía el SNAI no previene este tipo de incidentes tan alarmantes, y que lleguen a hacer este tipo de
desde secuestros, de retenciones, ya es que están superando ya los límites históricos de violencia. Entonces el SNAI ya debe tener este tipo de precauciones de si tienen personas tan violentas de ellos, incluso que cuenten con la complicidad de los guías, pues tomar más precauciones aún. Si ya hacen una requisa previa, entonces tener la precaución de hacer traslados de seguridad inmediatos, porque estamos hablando de gente ya tan violenta que se atreve a tomar abogados secuestrados. Ahora bien, con estos elementos, John, usted decía también hace un momento que esto se repite. Efectivamente, es una historia que la vemos con alguna frecuencia. El tema es por qué. Nos decía Alexandra que es muy probable que hubiese habido complicidad. Y ahí vienen los problemas. Aquí lo conversamos también con alguna autoridad a propósito de que haya una revisión del personal. ¿Hasta cuándo vamos a esperar que efectivamente haya gente que no se contamine? Yo comprendo que somos seres humanos, será complicado, pero tiene que haber algún mecanismo para garantizar de alguna forma que la gente que está trabajando cercana con los PPLs sean personas distantes pues, de la corrupción, que no se contaminen tan fácilmente y para evitar que esto se repita. ¿Cuál sería la sugerencia? Así es, Andrés. Dentro de la cadena de seguridad, el eslabón más importante es el hombre. Y si no controlamos el hombre, cualquier sistema de seguridad, cualquier inversión en seguridad, obviamente es fallida. ¿Cuándo hemos escuchado de que a los guías penitenciarios se le va a hacer un examen de honestidad? Si ya el examen de honestidad con el uso de polígrafo se usa hace más de 10 años en Policía Nacional, si ya actualmente lo estamos usando en Fuerzas Armadas porque está en la ley y en el reglamento, si ya está la ley para el uso de polígrafo para función judicial, ley que fue publicada el 29 de marzo de 2023 y a esto le falta reglamento. No hemos escuchado, y a pesar de las múltiples problemáticas existentes en cárceles, nunca hemos escuchado el uso de la técnica científica como es el polígrafo para el control de honestidad de manera trimestral, semestral, anual, claro, inclusive en el proceso de ingreso. ¿Ok? Entonces, si tenemos un mar de tecnología, ¿por qué dar palos de ciegos para saber quiénes están involucrados en actos ilícitos, quiénes han permitido? Más allá de que si nos quedamos con el 50% de los guías o menos personal, definitivamente en el momento que ponemos las varas en remojo, en el sentido de que se va a hacer control, están advertidos, están de esa manera instruidos que se va a hacer control, obviamente en ese momento se va a desmotivar el cometimiento o el involucramiento en actos ilícitos. Alexandra, tenemos dos personas que fueron designadas hace poco, dos generales de la República con gran experiencia en la lucha contra, pues, bandas organizadas, no sé si bandas organizadas, pero contra el crimen en general. Han sido protagonistas de enfrentamientos bélicos, es decir, gente experimentada. Me pregunto, desde entonces, ¿hay alguna variación, alguna señal que nos diga, bueno, vamos por buen camino o no? O sea, ¿hay un giro de timón finalmente o no? Desde mi punto de vista, yo creo que sí se está utilizando la inteligencia militar para dar golpes contra los. Hemos visto cierta respuesta de incluso los militares que ya están trabajando de la mano con la Policía Nacional, que eso era lo que nos hacía falta, cruzar ese tipo de habilidades de las dos fuerzas que tenemos públicas, ¿no? Entonces hemos visto ya grandes golpes, lo que a veces falla, sí, obviamente que hemos visto y hemos visto repetitivamente, es que los jueces los están soltando. Entonces, esa es la gran falla. Nuestro sistema judicial sigue siendo la gran talón de Aquiles que tiene el Ecuador, pero sí hemos visto bastante respuesta de los militares y este cruce de inteligencia que tiene la Policía Nacional con la inteligencia militar, que ya sí se están dando más golpes a lo que es las bandas organizadas. Lo que siempre va a faltar y que hace 20 años todo el mundo lo hablaba y hasta el día de hoy en Ecuador no se aplica es la prevención al delito. ¿Por qué? Porque un delincuente no nace del día a la mañana, ¿sí? Entonces, aquí en Ecuador no se hace una inversión social adecuada en lugares donde crece y se desarrolla el crimen y tampoco se hace, por ejemplo, la prevención primaria en escuelas y colegios.
Ahora, John, usted decía hace un momento que era importante el tema de hacer algunos meses, no sé cuántos, pero en fin, el tema del polígrafo. Pero además de eso también están otros dispositivos tecnológicos, como cuando uno ingresa a un centro de rehabilitación, evidentemente también estas cabinas, no sé, donde se detectan los metales. Eso me pregunto cuánto impacta. Finalmente, las armas entran, es decir, parecería que no entran por la puerta principal, sino que entrarán, quién sabe, si la comida, por ejemplo, puede ser un vehículo o gente de adentro contaminada, es decir, uniformados. ¿Cuál es lo más posible que ocurre en cárceles? Sí, definitivamente sabemos que en cualquier modalidad se pueden ingresar artículos, inclusive hemos visto hasta por drones, ¿no? Si no tenemos un sistema de cerco aéreo, partes por piezas, el ingreso de artículos prohibidos, y esto es por drones, ¿ok? Porque ya este tipo de equipo por parte de la delincuencia. Así que definitivamente hay que invertir en seguridad, hay que invertir en elementos electrónicos, pero como indicaba, el eslabón principal es el hombre, y por más que se invierta en infraestructura, en la parte electrónica, en controles de acceso, y con dispositivos, ¿dónde está el control del hombre? No obstante, obviamente sabemos que existen en todas las cárceles del país, y hasta que obviamente vamos a tener el sistema de control de acceso de drones o de identificación de metales. Definitivamente mañana va a haber cualquier vulnerabilidad casualmente para penetrar. Entonces el tema definitivamente... Bien, John, ¿algún inconveniente? Integrar para poder integrar e incluir... Tenemos algún inconveniente, John, con la señal de internet. Está intermitente, no hemos podido escuchar bien la última parte. Sí. Ojalá el sector le haya hecho congelado en este momento. Si me está escuchando, John, de pronto apague su cámara para poder continuar la conversación. Ahora bien, Alexandra, entre las acciones que se podrían tomar, también se ha dicho con frecuencia, ¿por qué no hacer el inhibidor de celulares? Que sería algo importante para impedir que esta gente planifique, organice, se comunique con sus compañeros. ¿Será que hay temor en el momento de que inhiben los celulares, haya una suerte de reacción violenta de parte de los PPLs? Yo creo que sí hay este temor, porque una de las principales causas de tranquilidad dentro de la población penitenciaria es mantenerse comunicada con sus familiares, aparte de obviamente que sí se están planificando crímenes desde dentro de las cárceles, y eso es algo comprobado. De lo que yo sé, hay inhibidores de señal celular dentro de los recintos penitenciarios, pero también se ingresan en lo que son repetidores de señal celular también a los recintos penitenciarios. O sea, routers o repetidores de señal celular, lo cual ya es algo que es parte de la corrupción de los mismos funcionarios penitenciarios. Como yo he visitado algunas cárceles del país, sí hay buenos escáneres, sí hay buenos detectores de metales, pero el tema no son las visitas, el tema son los mismos funcionarios los que ingresan los objetos prohibidos dentro de los recintos penitenciarios, como ya se lo ha venido repitiendo hasta el cansancio. Entonces, si no hay una depuración, si no hay, como bien lo dice John, un tema de pruebas de confianza al personal penitenciario, pues podemos tener los mejores recintos, la mejor infraestructura, pero la corrupción va a seguir latente en nuestro sistema penitenciario. No es posible que el día martes haya habido una requisa y el día jueves hayan seguido con armas blancas, con celulares, y hayan seguido comunicándose, porque esto ya parece ser incontrolable dentro de un CDP, ni siquiera de una cárcel grande. Esto es un CDP. Ahora, pero usted dice que sí hemos avanzado, pero finalmente no logramos tener el control de las cárceles. Y esto no dice, pero ¿hasta cuándo, no? ¿Cómo es posible que un Estado no logre finalmente controlar estos centros penitenciarios? Así es, o sea, se avanza en los operativos de delincuencia fuera de las cárceles, pero el país
se debe saber bien que no tiene el control de las cárceles. Las cárceles aún son operadas y manejadas por las mafias del país, y esto es una negligencia del propio Estado, que ha entregado pabellones enteros a las mafias para que ellas mismas las manejen. Ellos mismos manejan la misma disciplina, lo que entra, lo que sale, todo es manejado por las mafias, y hasta que esto no termine, como bien se dice, el que controla las cárceles controla la calle. Se sabe que un 70% de los crímenes están ordenados desde dentro de los recintos penitenciarios. Entonces, si pueden haber los mejores operativos delincuenciales, cae, por ejemplo, cae el 15 personas pertenecientes al GDO de los Lagartos, esos señores serán entregados al pabellón de los Lagartos, que está ubicado en la penitenciaría del Litoral. ¿Para qué? Pues para que se siga fortaleciendo esa mafia y para que sigan operando dentro del mismo recinto penitenciario. Esto es algo completamente inaudito y completamente perverso para el mismo sistema. O sea, el SNAI les entrega, el Estado les entrega pabellones completos a cada mafia. O sea, aquí no existen pabellones de máxima, mediana ni mínima peligrosidad, como lo dice la ley. Aquí existe pabellón de los lagartos, de los choneros, de los lobos, de tales y de los cuales. Y si tú no tienes antecedentes penales, vas a un pabellón para ser extorsionado, para ser vendido, para ser prostituido, y para que tu vida ya para que tu cabeza tenga un valor dentro del sistema penitenciario. Así de perverso es el sistema. No, increíble lo que nos narra, ¿no? Porque efectivamente dibuja una escena terrorífica, ¿no? Que no haya presencia del Estado y que sean más bien estas pandillas las que dominen, las que decidan. Y entonces, John, uno se pregunta, ¿hasta qué punto es posible llegar a algún tipo de acuerdo? Es decir, porque recordamos que hubo esta suerte de acercamiento para buscar la pacificación dentro de cárceles. Yo creo que eso fue un fracaso, obviamente, pero hubo el intento de conversar con algunos líderes. ¿Eso es viable? ¿Ha habido experiencias positivas en el sentido de lograr acuerdos con esta gente? Definitivamente es terrorífico, como tú indicas, Andrés, lo que hemos escuchado, que lo sabemos, lo hemos escuchado y lo reafirma Alexandra con su experiencia. Y creo que ¿qué sería de las cárceles del país si no hubieran existido las tres grandes regionales? Porque actualmente uno de los grandes conflictos se da en la penitenciaría, pero recordemos que en el caso de Guayaquil especialmente tenemos la Roca, la penitenciaría y luego la regional. Entonces, ¿dónde suceden la mayoría de cosas? Donde hay un sistema antiguo de más de 60 años que fue construida en la cárcel. Era un sistema por eso se llama la cárcel de rehabilitación, ¿okay? Un sistema de pabellones, y obviamente esa era la modalidad hace 60 años atrás. Obviamente la modalidad y las instalaciones son ya totalmente obsoletas con respecto a la penitenciaría, a diferencia de otro tipo de política de infraestructura, aunque no ingresado, pero de lo que hemos visto y escuchado en reportajes, de lo que tiene que ver con la regional acá en el Guayas, y asimismo las otras regionales en los otros sectores. Entonces, si no invertimos en la infraestructura, en nuevas cárceles, que no hemos escuchado a ningún otro gobierno decir aquí van a quedar las futuras cárceles del Ecuador, o aquí se va a colocar la primera piedra para construir tal o cual cárcel con determinadas especificaciones, como ya hemos visto casualmente en El Salvador. Si no hay una decisión política, una decisión económica, poco o nada podemos avanzar, y vamos a tener que lamentablemente seguir escuchando temas dramáticos como lo ha dicho Alexandra. Claro. Finalmente, Alexandra, ¿cuál es la infraestructura ideal para tener a personas recluidas? ¿Centros grandes, enormes, como los que se construyeron en algún momento en el gobierno de Correa, o pequeños para... También se dice tiene como ventaja el control, pero vimos que, por ejemplo, en La Roca, que tiene menor número de PPL, sin embargo, es como que sin nada. ¿Cómo es posible que no se pueda controlar a 24 personas? En fin, pero en definitiva, ¿qué dice la lógica o la ciencia? ¿Qué es mejor, centros grandes o pequeños?
a nivel internacional, los países que mejor manejan a su población penitenciaria ya no tienden a centros enormes, porque ya se ve que la atención a cada persona privada de libertad ni los diagnósticos son buenos, porque no se cuenta con un personal que pueda hacerlo especializado. Por ejemplo, aquí en las regionales incluso se pierden los papeles de prelibertad, por eso se ha demorado tanto, y viene el tema del hacinamiento. No hay rehabilitación para nada, si no pueden haber ni siquiera talleres, porque hay tanto hacinamiento que pues no, el tratamiento de rehabilitación, al cual supuestamente se debe este sistema penitenciario, pues es imposible hacerlo para 6,000, 8,000 personas. Entonces ya se tiende a hacer cárceles o prisiones un poco medianas, ¿no? Medianas. El tema aquí yo creo que no es de infraestructura, porque la infraestructura creo que ya tenemos la suficiente tecnología, como bien ha dicho John, que podemos contar con drones, con sistemas de seguridad. El tema aquí es humano, es un tema de que si seguimos teniendo al mismo personal corrupto, si el sistema penitenciario sigue estando en manos de la policía, que la policía está para perseguir al delincuente, no para rehabilitarlo, entonces va a seguir siendo un sistema corrupto e ineficiente. Yo he escuchado que ya vinieron expertos europeos para construir nuevas cárceles, y espero que les den los lineamientos correctos, porque el sistema europeo al menos ya ha avanzado en el tema de infraestructura penitenciaria. España, Francia, tienen buenos modelos de infraestructura, y puede ser modelos mixtos que no se acerquen a estas grandes regionales que ya son ciudades penitenciarias, son 6,000, 8,000 personas por cada regional, lo cual hace imposible el manejo de tantas personas. Por eso esta gobernanza penitenciaria se ha dado por parte de los mismos PPLs. Ellos mismos tienen que manejar la disciplina interior. Entonces, yo creo que un modelo ideal sería una cárcel mediana, para que la persona privada de libertad sí tenga un buen diagnóstico y también pueda llegar a tratarse, a tener procesos de rehabilitación social, trabajo, salud y educación, que es lo básico. Bien, aquí concluimos. Y quería incluir este último tema porque efectivamente se hizo una super promoción sobre la mega infraestructura allá en El Salvador, ¿no? Con unas imágenes súper producidas de todo el lugar, ¿no? Que se veía realmente, como visualmente se veía espectacular, pero me preguntaba yo si eso era la mejor alternativa, y parecería que no. Pero bueno, ya será tema de otro espacio para profundizar. Por ahora es todo. Agradecerles a nuestros invitados, John Garaycoa, licenciado en Criminología y especialista en seguridad, y Alexandra Zumárraga, exdirectora nacional de rehabilitación social. Muchas gracias por haber estado aquí, por sus sugerencias y reflexiones importantes en este tema. Que tengan buen día. Hasta luego. Gracias, siempre a la orden. Gracias, igualmente. Tiempo de pausa, amigas, amigos, regresamos de inmediato.